noches a todos, ¿cómo están? Les agradezco mucho por acompañarnos en este espacio. El día de hoy vamos a hablar de sepsis de la mano de Juan Diego Peñaretti y Laura Aldana, quienes son estudiantes de décimo semestre. Hola, buenas noches a todos. Hoy vamos a hablarles de sepsis. Eh, um, bueno, vamos a tocar muchos temas, pero varias de las cosas que vamos a mencionar en esta charla están basadas en las directrices internacionales para el tratamiento de la sepsis y el choque séptico de 2021. Recordemos que la sepsis es una emergencia médica que requiere una detección y un tratamiento oportuno para mejorar la supervivencia del paciente. Se trata de uno de los problemas de salud más grandes a nivel global, matando entre uno en tres y uno en seis personas a las que afecta. Entonces, es muy importante que como médicos conozcamos sobre esta condición. Bueno, entonces este es el índice de la presentación. Primero vamos a hablar de definición y diagnóstico, luego de fisiopatología, luego de tamizaje y tratamiento temprano, luego sobre infección, luego sobre manejo hemodinámico y por último sobre lo que tiene que ver con la ventilación. Entonces, la sepsis se define como una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección. El choque séptico, por otro lado, es la sepsis con hipoperfusión persistente a pesar de fluidos, donde suele ser necesario el uso de vasopresores. La sepsis puede ser valorada a través de una escala, que es la escala de SOFA. Es una escala que evalúa la disfunción orgánica en pacientes críticos utilizando seis parámetros: respiración, coagulación, función hepática, sistema cardiovascular, sistema nervioso y la función renal. Inicialmente se utiliza pues, para predecir la mortalidad y la evolución de los pacientes en la unidad de cuidado intensivo. Esta escala nos dice, según la sepsis 3, que cuando hay un puntaje, cuando hay un puntaje igual o mayor a 2, que desde la línea de base, con la presencia de una infección, se podría hacer el diagnóstico de sepsis. Sin embargo, recordemos que no hay un gold estándar para el diagnóstico de esta condición. Ahora vamos a revisar la fisiopatología de la sepsis y para eso es necesario recordar un poco de inmunología. La respuesta inmune involucra la liberación de factores tanto proinflamatorios como antiinflamatorios y la activación de células fagocíticas circulantes y residentes en el tejido invadido. Este es un complejo proceso que busca tanto eliminar al patógeno invasor como reparar los tejidos lesionados. La diferencia clave entre la respuesta inmune normal en un proceso infeccioso y la sepsis es que una respuesta inflamatoria normal está confinada al tejido invadido, mientras que en la sepsis esta respuesta se vuelve generalizada y involucra a tejidos sanos remotos al sitio de infección o daño. Veamos un poco más en detalle cómo se da la respuesta normal a infecciones. Esta cascada de eventos inmunitarios es iniciada cuando las células de la inmunidad innata, particularmente los macrófagos, reconocen y se unen a componentes microbianos. Este puede ocurrir de varias formas. El patógeno libera endotoxinas, exotoxinas, ADN, componentes que en conjunto conocemos como PAMPs, o los Pathogen Associated Molecular Patterns, o en español, patrones moleculares asociados a patógenos. Estos son reconocidos por varios tipos de receptores en la membrana de las células innatas, los cuales podemos clasificar como receptores reconocedores de patrones o PRRs y en los no PRRs. Los PRRs incluyen receptores como los Toll-like receptors, mientras que los no PRRs incluyen otros como los receptores acoplados a proteína G. Los PRRs no solo reconocen PAMPs, sino también DAMPs, que se conocen como Damage Associated Molecular Patterns o patrones moleculares asociados a daño. Estos también se conocen como alarminas. Estas moléculas no vienen del patógeno, sino de nuestras propias células lesionadas, las cuales incluyen estructuras nucleares, citoplásmicas o mitocondriales. Algunos DAMPs incluyen el ADN mitocondrial, ATP y diversos tipos de proteínas que cambian su función cuando sus células son destruidas y terminan en el medio extracelular. Además de los PAMPs y los DAMPs, hay otros compuestos que pueden influir en la respuesta del huésped, como micropartículas derivadas de células circulantes y vasculares, la cual pues, puede causar inflamación intravascular y también tenemos las trampas extracelulares de neutrófilos,
o NETs, por sus siglas en inglés. Recordemos que los neutrófilos participan en la respuesta inmune por varios mecanismos, en la fagocitosis, la secreción de péptidos antimicrobianos y, como mencioné antes, la formación de los NETs. Eh, Estos NETs son redes de cromatina condensada y péptidos antimicrobianos derivados de los gránulos que se liberan al espacio extracelular, donde ayudan a eliminar patógenos, pero también pueden promover inflamación y daño tisular. Esto es importante porque los NETs parecen tener un rol crucial en la patogénesis de la coagulación intravascular diseminada y en la trombosis intravascular, que es una de las formas en las cuales la sepsis puede matar a una persona. Entonces, los efectos que tiene la unión de los receptores de sus leucocitos a sus ligandos, dependiendo de cuáles sean las uniones, nos darán diferentes resultados fisiológicos. Uno de los más importantes es la activación de los Toll-like receptors, que desencadenan en una cascada de señalización por medio de la activación del factor citosólico nuclear kappa beta, mejor conocido como NF-kappa beta. Este factor pasa del citosol al núcleo e induce la transcripción de genes involucrados en la respuesta inflamatoria, como citocinas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral alfa o TNF-alfa y la interleucina 1. También quimiosinas como la molécula de adhesión intracelular 1, molécula de adhesión vascular, óxido nítrico. Laura, no se te está escuchando. La diapedesis, la quimotaxis. Y cuando llegan a este sitio, van a liberar los mediadores causantes de los signos cardinales de la inflamación local, que son dolor, hinchazón, eritema y calor. Este proceso es sumamente complejo y requiere una estricta regulación por parte de los mediadores proinflamatorios y antiinflamatorios liberados por macrófagos. Algunos de los proinflamatorios, además del TNF-alfa y la interleucina 1 que ya mencionamos, son la interleucina 2, 6, 8 y 10, el factor activador de plaquetas, interferón e eicosanoides, perdón. Este conjunto de moléculas llevan al reclutamiento de más polimorfonucleares y macrófagos, o sea, como un tipo de feedback positivo. Mientras tanto, los mediadores antiinflamatorios son aquellos que inhiben la producción de TNF-alfa e interleucina 1, inhiben la producción de citocinas de la célula, de las células mononucleares y de las células en TCD4 dependientes de monocitos. Algunos de estos son la interleucina 10 y la interleucina 6. Entonces, quizás se pregunten, ¿cómo así, no? Que la 6 y la 10 eran proinflamatorias. Pues recordemos que la respuesta celular, en general en la señalización celular, va a depender más del receptor que del ligando. Entonces, en estas células que mencionamos, las interleucinas se comportan como inmunosupresoras, pero al mismo tiempo, estas estimulan la función de la célula B y el desarrollo de las células TCD8, las citotóxicas. Entonces, en síntesis, se necesita un adecuado balance entre ambos tipos de mediadores y necesitamos que las células tengan buena adherencia al tejido infectado, que hagan quimiotaxis, citotoxicidad y fagocitosis, en tanto de patógenos como los restos de tejidos lesionados, pero no podemos pasarnos de la raya y terminar reaccionando con tejidos que están al otro lado del cuerpo y que no tienen nada que ver con el patógeno. En sí, la cascada de eventos se da de la manera correcta y regulada, se va a eliminar el patógeno y se van a reparar los tejidos, lo cual nos va a retornar la homeostasis. Dado lo anterior, podemos entender que el desbalance entre los factores proinflamatorios y los antiinflamatorios, específicamente si favorece a los inflamatorios y las barreras que mantienen a la respuesta localizada, no son suficientes para contrarrestarlos, terminaremos teniendo una respuesta inflamatoria sistémica, lo que conocemos como sepsis. No es 100% claro por qué algunas respuestas se mantienen localizadas mientras otras se expanden fuera de su ambiente, pero parece ser multifactorial. Podemos hablar de estos factores dividiéndolos entre factores del microorganismo y de los propios humanos, del propio cuerpo humano y su respuesta inmune. De parte de los microorganismos, la evidencia apunta a que componentes de la pared bacteriana y productos bacterianos contribuyen al desarrollo de sepsis. Algunos componentes de la pared celular son las endotoxinas, el peptidoglicano, entre otros.
Y por su parte, cuando decimos productos bacterianos, nos referimos más que todo a toxinas, como enterotoxina B estafilocócica, la toxina shock tóxico 1, exotoxina de pseudomonas, proteína M, los estreptococos, entre otros. Se ha detectado la presencia de endotoxinas en la sangre de pacientes sépticos sin necesidad de tener bacteremia, además de que en un estudio de ética muy cuestionable de 1989 se encontró que la infusión de endotoxina en humanos produce muchos efectos que se encuentran en la sepsis. Por otra parte, en lo referente a la propia respuesta inmune, tenemos muchos factores involucrados en la transición de una respuesta inmune normal a sepsis. El exceso de mediadores proinflamatorios, la activación del complemento y la susceptibilidad genética. El exceso de de citoquinas como el TNF-alfa y la interleucina 1 puede pasarse a la sangre y llegar a otros tejidos. Ambas moléculas pueden causar fiebre, hipotensión, leucocitosis, inducción de otras citoquinas proinflamatorias y también activar simultáneamente la cascada de coagulación y la fibrinolisis, causando la coagulación intravascular diseminada que mencionamos antes. La activación del complemento, por su lado, también induce inflamación, por ejemplo, aumentando el tráfico de neutrófilos. Y finalmente, parecen haber múltiples polimorfismos de nucleótidos únicos que por múltiples vías se asocian a un mayor riesgo de sepsis. Recordemos que la diferencia conceptual entre mutación y polimorfismo es que un polimorfismo está presente en más del 1% de la población, pero aún así no todos los polimorfismos son benignos y algunos, como en este caso, podrían contribuir a resultados importantes en morbimortalidad. La respuesta inflamatoria generalizada lleva a daño celular, lo cual precede a la disfunción orgánica. Aunque no se entiende por completo el mecanismo de daño, se sabe por autopsias que la sepsis lleva a daño celular endotelial y parenquimatoso. Los mecanismos por los que se hipotetiza cómo se da este daño son, primero, la isquemia tisular. En la sepsis, la regulación metabólica del oxígeno se altera, lo que impide que la oferta de oxígeno se adapte a las necesidades del tejido. Además, las lesiones microcirculatorias y endoteliales reducen la perfusión tisular, exacerbando la hipoxia celular. La rigidez de los eritrocitos durante la sepsis también contribuye al flujo sanguíneo heterogéneo y a la isquemia. En otra hipótesis es el propio daño citopático, en el cual los mediadores inflamatorios pueden afectar directamente la función mitocondrial, alterando la cadena de transporte de electrones y generando estrés oxidativo. Esta disfunción mitocondrial provoca una incapacidad de utilizar oxígeno incluso cuando está disponible, un fenómeno conocido como anoxia citopática. La consecuencia es una disminución de la producción de ATP y, en última instancia, disfunción celular y muerte. También tenemos vías de muerte celular. En la sepsis se pueden activar múltiples vías de muerte celular, como necrosis, apoptosis, necroptosis, piroptosis, que vamos a hablar un poco de algunas más adelante. Em, Después va a ser dependiendo del estímulo que se reciba. La inflamación y la activación inmune pueden alterar la regulación de estos procesos, favoreciendo una muerte celular descontrolada. Algunas de estas vías también contribuyen a la progresión del daño tisular y a la disfunción orgánica. Entonces, particularmente dentro de unas ciertas vías de muerte celular, tenemos la apoptosis, que es pues, la muerte celular programada, que normalmente permite que las células senescentes o dañadas se eliminen sin inflamación. Pero en la sepsis, la apoptosis excesiva de linfocitos y de células dendríticas puede contribuir a la inmunosupresión, reduciendo la capacidad del cuerpo de combatir la infección. Y a su vez, la inhibición de la apoptosis en neutrófilos prolonga la inflamación, favoreciendo el daño tisular. Otra de estas vías de muerte celular es la piroptosis, que es una forma de muerte celular altamente inflamatoria mediada por la activación del inflamosoma y la caspasa 1. En sepsis, la piroptosis puede amplificar la respuesta inflamatoria al liberar grandes cantidades de citocinas proinflamatorias. Esto puede contribuir al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y al daño orgánico generalizado. Tenemos la autofagia, que es un mecanismo celular de degradación de organelos dañados y eliminación de patógenos intracelulares, crucial para la homeostasis celular. En sepsis, la autofagia puede proteger contra el daño celular al prevenir la apoptosis y mantener el equilibrio de citocinas inflamatorias. Sin embargo, cuando la autofagia es insuficiente o está alterada, se favorece la disfunción mitocondrial y la progresión del daño orgánico. Ya hablando de disfunción mitocondrial específicamente, pues la propia inflamación de la génesis va a alterar la biogénesis y la función mitocondrial, lo cual afecta la producción de ATP, aumenta el estrés oxidativo, entre otras cosas. La incapacidad de las mitocondrias para generar energía contribuye a la disfunción multiorgánica, incluso en ausencia de una muerte celular evidente.
Además, la activación inmune induce un cambio metabólico, es la fosforilación oxidativa hacia la glucólisis, agravando la inmunosupresión. Entonces, ¿a qué me refiero con toda esta inmunosupresión? Si estamos hablando de que la sepsis se supone que es una respuesta exagerada, pues sucede que tras la fase inicial hiperinflamatoria de la sepsis, muchos pacientes desarrollan un estado de inmunosupresión caracterizado por la reducción en la producción de citocinas proinflamatorias. Se ha observado apoptosis excesiva de linfocitos y expansión de células supresoras que inhiben la respuesta inmune. Este fenómeno aumenta el riesgo de infecciones secundarias y dificulta la resolución del cuadro séptico. Y finalmente tenemos la activación inapropiada de la cascada de la coagulación. En la sepsis se va a descontrolar por completo este mecanismo y va a favorecer la formación de microtrombos en lugares donde no es necesario que que se hagan trombos porque no hay sangrado, y esto va a obstruir los vasos y reducir la perfusión tisular. Y al mismo tiempo va a haber fibrinólisis suprimida. Y esto perpetúa la disfunción vascular y el daño endotelial. Este proceso puede evolucionar a coagulación intravascular diseminada, que es algo que contribuye al fallo multiorgánico y a la muerte. Sea cual sea el mecanismo de daño celular, vamos a terminar con las mismas consecuencias, la disfunción orgánica. Dependiendo de los sistemas afectados, tendremos diferentes resultados. Si se afecta el sistema circulatorio, vamos a tener vasodilatación, disfunción miocárdica, alteraciones microcirculatorias, y eso provoca hipotensión, hipoperfusión y edema tisular. Si tenemos afectado el pulmón, va a haber una lesión endotelial y atrapamiento de neutrófilos en los vasos del pulmón que van a causar edema alveolar, hipoxemia y pueden llevar a síndrome de distrés respiratorio agudo. En el tracto gastrointestinal, la hipoperfusión y la disbiosis van a permitir traslocación bacteriana y eso va a empeorar toda la inflamación sistémica. Estamos dejando que aún más patógenos entren al cuerpo. La disfunción hepática va a impedir la depuración de endotoxinas y altera el metabolismo de citocinas, favoreciendo la inflamación sistémica. En el riñón, la insuficiencia renal aguda en sepsis va a terminar haciendo que no puedan filtrar bien lo que se necesita filtrar para que el cuerpo funcione adecuadamente. Y esto va a ser un resultado de la hipoperfusión, de disfunción microvascular o inflamación tubular directa. Y finalmente, en el sistema nervioso podemos desarrollar encefalopatía séptica, que se debe a la disrupción de la barrera hematoencefálica. En esto nos puede llevar a disfunción mitocondrial, alteraciones de la microcirculación cerebral. Bueno, ahora vamos a hablar del tamizaje. Con tamizaje me refiero a que existen diferentes herramientas de detección de sepsis que están diseñadas para promover que ésta se pueda identificar de forma temprana, con una gran variación en su precisión diagnóstica y en su mayoría con valores predictivos bastante bajos. Una de las más famosas es el QSOFA. El QSOFA es una versión simplificada del SOFA, está diseñada para identificar de forma rápida a pacientes con sospecha de sepsis en entornos fuera de la UCI y se basa en tres criterios. El estado mental alterado con un Glasgow menor a 15, la frecuencia respiratoria mayor o igual a 22 y la presión arterial sistólica menor o igual a 100. Una puntuación de el Quicksofa positiva, mayor o igual a 2, sugiere un alto riesgo de mal pronóstico, es decir, de mortalidad intrahospitalaria o estancia prolongada en UCI, que se define como una estancia mayor o igual a 3 días, en pacientes que tengan una sospecha de infección. Entonces, estos pacientes deben ser evaluados exhaustivamente, los que tienen un SOFA positivo, para detectar evidencia de disfunción orgánica. La guía de Surviving Sepsis hace una recomendación en contra del uso del QSOFA como una herramienta de tamizaje en comparación con las demás herramientas, como por ejemplo el CIRS. Eh, um, la verdad es que, bueno, aquí podemos ver los criterios que utiliza el CIRS: temperatura mayor a 38 o menor a 36, frecuencia cardíaca mayor a 90, frecuencia respiratoria mayor a 20 o una presión parcial de CO2 menor a 32, leucocitos mayores a 12.000 o menores a 4.000 o un porcentaje de leucocitos inmaduros mayor a el 10%. Si comparamos el CIRS con el QuickSOFA, podemos decir que el QuickSOFA positivo es más específico, pero es menos sensible que tener 2 a 4 criterios de CIRS. Básicamente, si
en un estudio se encontró que de un total de pacientes que tenían sepsis, el que usó FA era positivo apenas en el 24% de los casos. Ahora, sabemos que existe una asociación positiva entre el nivel de lactato y la mortalidad en el paciente con sospecha de infección y con diagnóstico de sepsis. ¿Cómo definimos ese nivel de lactato elevado? Pues se han propuesto puntos de corte desde 1,6 a 2,5 milimoles por litro, con valores predictivos positivos de 4,75 y valores predictivos negativos de 0,29. Aunque el nivel de lactato, pues, elevado aumenta significativamente la probabilidad de un diagnóstico final de sepsis, la verdad es que el lactato por sí solo no es suficientemente sensible ni específico para que nosotros podamos descartar o confirmar el diagnóstico. Entonces, pues se debería utilizar más como una prueba adicional que a modificar la probabilidad pretest en pacientes con sepsis, con sospecha de sepsis, más no como única herramienta de identificación de la condición. En cuanto al manejo inicial, se recomienda en pacientes con hipoperfusión o con choque séptico dar por lo menos 30 mililitros por kilo de peso ideal de cristaloides intravenosos en las primeras 3 horas de reanimación. Esta recomendación está basada en evidencia observacional. Digamos que no hay estudios experimentales prospectivos que comparen diferentes aproximaciones para la reanimación inicial en estos pacientes. Y sin embargo, un estudio retrospectivo de adultos que se presentaban en el departamento de emergencias con sepsis o choque séptico encontró que había un aumento en el chance de mortalidad intrahospitalaria de resolución tardía que había resolución tardía de la hipotensión y tiempo de estancia en UCI en pacientes que no llegaban a recibir estos 30 mililitros por kilo de fluidos. Entonces, sabemos que pues, es importante evitar la reanimación hídrica excesiva o insuficiente. La administración inicial de líquidos debe guiarse pues, por una evaluación cuidadosa del estado del volumen intravascular y de la perfusión de los órganos. Cosas como la frecuencia cardíaca, la presión venosa central y la presión arterial sistólica por sí solas son malos indicadores del estado de líquidos y se ha demostrado que las mediciones dinámicas son mejores para tener una precisión diagnóstica, para predecir la respuesta a los líquidos en comparación con técnicas pues, estáticas o con valores de herramientas de monitoreo básico. Guías anteriores sugerían utilizar el lactato como para guiar las metas de la reanimación hídrica. Esto basado en estudios que comparaban el manejo estándar y las metas según niveles de saturación venosa central de oxígeno con niveles de lactato. Sin embargo, pues en Surviving Sepsis se reconoce que no es posible lograr niveles de lactato en rangos de normalidad en todos los pacientes con choque séptico. Entonces, por eso se recomienda guiar la resucitación hídrica hacia una disminución de los niveles de lactato, teniendo en cuenta pues, el contexto clínico del paciente y que hay otras condiciones o patologías que pueden estar elevando el lactato, además de la sepsis. En cuanto al manejo hemodinámico, se recomienda el uso de cristaloides como primera línea para la reanimación hídrica de los pacientes con sepsis y choque séptico, prefiriendo cristaloides balanceados sobre la solución salina. Esto porque la solución salina se asocia a efectos como la acidosis metabólica hiperclorémica, la vasoconstricción de las arterias renales y pues esto puede conllevar una lesión renal aguda. Em, Se sugiere utilizar albúmina en pacientes que han recibido grandes volúmenes de cristaloides. ¿Esto por qué? Porque se ha visto que en pacientes que reciben albúmina se logra una presión arterial más alta, presiones de llenado estático más altas y un balance neto de líquidos más bajo. La presión de llenado estática se refiere a la presión en el sistema cardiovascular cuando el flujo sanguíneo se detiene, proporcionando una medida del llenado como del sistema circulatorio. Eh, por último, pues es importante mencionar que no hay evidencia suficiente para hacer una recomendación sobre el uso de estrategias restrictivas versus liberales en el manejo de los líquidos en las primeras 24 horas de la reanimación en pacientes, cuando aún hay signos como de hipoperfusión y depresión de volumen después de la reanimación inicial. Bueno, entonces sigamos con otros componentes del manejo inicial. Cuando se debe admitir a un paciente a la unidad de cuidado intensivo.
Entonces, un estudio demostró que comparando la admisión tardía a UCI con la admisión temprana a UCI, esta es una admisión en las primeras 6 horas, había una duración media de estancia hospitalaria menor, una mortalidad intrahospitalaria menor y una mortalidad en UCI menor, todas estadísticamente significativas para los pacientes que tenían una admisión temprana a UCI en menos de 6 horas. Um, También es importante saber que para adultos con sepsis o choque séptico que requieren admisión a UCI se recomienda el traslado se realice dentro de las primeras 6 horas, pues por ejemplos como los que expuse en este estudio. Y para adultos con choque séptico que necesite manejo con vasopresores, se va a recomendar una meta inicial de tensión arterial media de 65 milímetros de mercurio sobre metas más altas. Esto porque pues, no se ha encontrado una diferencia en mortalidad y además hay una disminución en la exposición de vasopresores cuando se utilizan, es decir, perdón, no se ha encontrado una diferencia en la mortalidad en utilizar metas más laxas y además hay una disminución en la exposición a vasopresores si se utilizan este tipo de metas de presión arterial media. Bueno, sigamos con el manejo hemodinámico. Entonces, para adultos con choque séptico, se recomienda la norepinefrina como vasopresor de primera línea. Como pueden ver ahí en la imagen, en el caso de no alcanzar una presión arterial media adecuada, se recomienda adicionar vasopresina en vez de seguir subiendo las dosis de norepinefrina. En la práctica, la vasopresina generalmente se inicia cuando la dosis de noradrenalina está en el rango de 0,25 a 0,5 microgramos por kilogramo minuto. Si la presión arterial media aún no es la adecuada, entonces se podría, por ejemplo, considerar la adición de otros vasopresores. Um, bueno, hemos siempre hablado como de esta meta de presión arterial media. Sin embargo, la estimación de la presión arterial mediante un método no invasivo, como pues, o sea, como la medición que nosotros hacemos manualmente, pues suele ser inexacta y aún más inexacta cuando estamos ante un paciente que está en estado de choque. Entonces, la inserción de un catéter arterial nos va a permitir una medición segura y confiable y continua de la presión arterial y un análisis en tiempo real que va a permitir que se tomen decisiones terapéuticas que puedan basarse en información inmediata y precisa sobre la presión arterial. Entonces, digamos que hay dos formas de poner. Bueno, perdón. Tradicionalmente, los vasopresores para el control de, de la hipotensión estaban como administrados a través de un acceso venoso central. Esto porque había preocupaciones de que el medicamento se extravasara y de que se generara isquemia local y que ocurrieran como lesiones si se administraban de forma periférica. Pues, sin embargo, el proceso como de asegurar un acceso venoso central puede llevar mucho tiempo y pues, requiere un equipo y de capacitación que puede no estar disponible en ciertos entornos de escasos recursos o incluso pues en países de altos ingresos, lo que lleva a que se pueda retrasar el inicio de esos vasopresores cuando son necesarios. Entonces, por eso, pues existe la posibilidad de utilizar catéteres pues, en extremidades periféricos para la administración de vasopresores, el catéter radial, el catéter femoral. Estos tienen un riesgo de isquemia, el catéter radial, de la extremidad y sangrado menores al 1% y hematoma localizado del 14%, mientras que el catéter femoral tiene un riesgo de isquemia de la extremidad de 1% y de sangrado de 1,58% con hematoma localizado que se presenta aproximadamente en el 6% de los casos. Entonces, pues además de esto, es poco probable que la administración de vasopresores durante un tiempo corto, por ejemplo, menor a 6 horas, en un catéter periférico, por ejemplo, un catéter radial, bien ubicado, tal vez lo más proximal posible, tal vez proximal a la fosa cubital anterior, pues va a causar una lesión tisular local. Al final, el mensaje es que los vasopresores sí se pueden administrar por una vía periférica.
Bueno, entonces, hablando más a detalle de los diferentes vasopresores que existen, no voy a ahondar en el efecto de cada uno porque pues eso ya sería como un tema aparte, pero en esta tabla pueden ver los diferentes, está la norepinefrina, que hablamos que era la primera línea, pero también está la epinefrina, la fenilefrina, la dopamina, y todos estos medicamentos tienen efectos diferentes sobre los diferentes receptores, eh, y ahí pueden ver en la tabla pues cómo se diferencia cada uno. Bueno, entonces, ahora sí, una de las partes más importantes en el manejo de la sepsis, la pregunta de cuándo empezar el manejo antibiótico. Eh, Hay que encontrar un balance entre el beneficio del inicio temprano de los antibióticos en un paciente en el que sospechamos sepsis y los posibles daños asociados a la administración de antibióticos cuando estos no sean necesarios. Los antibióticos pueden generar cosas como reacciones de hipersensibilidad, daño renal, trombocitopenia, predisponen a infecciones por Clostridium difficile, contribuyen a la resistencia bacteriana, bueno, muchas cosas. Entonces, pues aunque identificar a pacientes con sepsis no es fácil, y no existe un gold estándar para el diagnóstico, es importante buscar continuamente diagnósticos diferenciales y suspender los antibióticos si la sospecha es alta o se confirma uno de los diagnósticos alternativos a la sepsis. La reducción de la mortalidad asociada al inicio temprano de antibióticos parece ser más fuerte en pacientes pues, con choque séptico en comparación con pacientes sin choque. Y esto, todo lo que les he contado, se ha reflejado en esta recomendación que pueden ver en la tabla a la derecha. Y es que en pacientes en la que la sepsis es definitiva o muy probable, o en pacientes que tienen choque, se recomienda administrar o iniciar la terapia con antimicrobiales de forma inmediata, idealmente dentro de la primera hora desde que se sospecha la infección. Y ya en pacientes en los que la sepsis es posible, pero hay otros diagnósticos alternativos y no están choqueados, eh, pues se podría considerar retrasar ese inicio del antibiótico dentro de las primeras 3 horas. Bueno, ¿y cómo vamos a elegir el manejo antibiótico adecuado? Esto va a depender de principalmente 3 cosas: la prevalencia local, los factores de riesgo y la gravedad de la enfermedad que presenta el paciente. Eh, Solo para adultos con sepsis o choque séptico con alto riesgo de estafilococcus aureus resistente a la meticilina, se recomendará utilizar antimicrobianos empíricos con cobertura contra estafilococcus aureus resistente a la meticilina. ¿Cuáles van a ser estos pacientes que tienen factores de riesgo? Pues pacientes que están con una colonización o un antecedente de estafilococcus aureus resistente a la meticilina, pacientes que tengan infecciones cutáneas como impetigo, abscesos, foliculitis, y pacientes que hayan recibido hemodiálisis. Em, para los pacientes que tienen riesgo de microorganismos multiresistentes, como por ejemplo aquellos que han recibido una descontaminación digestiva selectiva o han viajado a países altamente endémicos en los 90 días anteriores, se recomienda doble cobertura para eh, microorganismos gram negativos. Y también recordar que existen factores de riesgos compartido entre el riesgo de estafilococcus aureus resistente a la meticilina y el riesgo de microorganismos multidrogresistentes, y esto es los pacientes que hayan estado hospitalizados por más de 2 días o que hayan recibido un antibiótico de amplio espectro en los últimos 90 días, que tengan un estado funcional pobre, por ejemplo, determinado por un Bartel menor a 30 y que estén inmunodeprimidos. Ahora vamos a ver cómo elegir el antibiótico apropiado según qué tipo de infección o más bien de qué foco infeccioso tengamos. En- si tenemos una neumonía, vamos a tener que diferenciar si es adquirida en la comunidad o adquirida en el hospital. En la adquirida en la comunidad, lo ideal, la primera línea es usar un beta-lactámico más un macrólido. El macrólido es el que nos va a cubrir a los organismos atípicos.
O alternativamente, en teoría también podemos usar un beta-lactámico y una fluoroquinolona, pero ya explicaré por qué en Colombia esto no es muy ideal. Los beta-lactámicos pueden incluir la ampicilina sulbactam, que es la primera línea, o algunas cefalosporinas como las que tengo anotadas. Y en macrólidos tenemos la claritromicina y la citromicina. De las fluoroquinolonas tenemos la levofloxacina y la moxifloxacina. Sin embargo, aquí en Colombia no hacemos eso. Idealmente tratamos de no hacer eso porque las fluoroquinolonas tratamos de reservarlas para tratar la tuberculosis resistente. Y la tuberculosis es extremadamente prevalente en nuestro país. Entonces, si tratamos de usar fluoroquinolonas en cualquier contexto donde sea una opción, podemos terminar haciendo que la tuberculosis desarrolle resistencia y eso nos podría poner en problemas muy graves. Sin embargo, pues recordemos que estamos en contexto de sepsis, una cosa muy grave, y en caso de que el betalactámico y el macróleo no sean una opción, sea por falta de disponibilidad, sea por resistencia, por alergia o por cualquier otra cosa, pues hay que saber que la fluoroquinolona sigue siendo una opción. Por otro lado, si es adquirido en el hospital, asumimos automáticamente que que toca cubrir Staphylococcus aureus meticilino resistente con vancomicina o linezolid. También tenemos que agregar cubrimiento de pseudomonas con algunos de los siguientes. O un betalactámico antipseudomonas, por ejemplo, la piperacilina tazobactam, un aminoglucósido, fluoroquinolonas, de nuevo, pues sí, pero no, y aztreonam. Cuando tenemos infecciones de tracto urinario bajo o pielonefritis, el manejo va a ser el mismo. Va a ser alguno de los siguientes. Un carbapenémico, una penicilina de espectro extendido con inhibidores de la beta-lactamasa, Astronam o una cefalosporina de espectro extendido. En- es, em, a veces nos dicen que debemos considerar agregar aminoglicosidos hasta que tengamos los cultivos. Los aminoglicosidos son la gentamicina, la tobramicina, entre otros. La colistina se considera solamente si hay resistencia a carbapenémicos y aminoglicosidos, o sea, microorganismos súper resistentes. Hay que considerar vancomicina si sospechamos que tiene Enterococcus o SARM o si es resistente a la vancomicina. Perdón, si es resistente a la vancomicina, tenemos que considerar daptomicina o linezolid. En el contexto de una infección de piel y tejidos blandos, hay que diferenciar entre si es purulenta, no purulenta o si es necrotizante. En las purulentas hay que hacer una incisión y drenaje y dar algunos de los siguientes: vancomicina, daptomicina, linezolid o ceftarolina. Vancomicina, daptomicina y linezolid, pues recordemos que son muy buenos para cubrir gram positivos, que son la mayoría de los causantes de las infecciones de piel y tejidos blandos. Si tenemos una no purulenta, primero que todo hay que descartar una infección necrotizante porque todas las infecciones necrotizantes se van a tener que tratar diferente y se da una terapia intravenosa combinada, vancomicina más alguno de los siguientes, o piperacilina tazobactam o meropenem. Y ya si es necrotizante, antes que nada tenemos que hacer desbridamiento quirúrgico de emergencia y tomar cultivos. Y una vez hagamos esto, toca, o pues antes incluso, hay que aplicar una terapia intravenosa combinada que cubra tanto Staphylococcus aureus meticilino resistente, con daptomicina, linezolid, vancomicina, y también hay que agregar algunos de los siguientes: un carbapenémico, piperacilina tazobactam, una opción en teoría, fluoroquinolonas más metronidazol, o ceftriaxona más metronidazol. Si no se tiene linezolid, si el linezolid no está incluido en el manejo que ya se le está dando, se puede considerar dar clindamicina para reducir el riesgo de síndrome de shock tóxico. En el caso de las fibromielitis, hay que considerar microorganismos como de la especie Staphylococcus, de Enterococcus, enterobacterias, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus beta hemolítico y anaerobios. Entonces tenemos que cubrir SARM y otros cocos gram positivos con vancomicina o linezolid, y los gram negativos los vamos a cubrir con meropenem o cefepime más metronidazol. Si el paciente tiene un cuerpo extraño en el foco, por ejemplo, que tenga material de osteosíntesis, se puede considerar añadir rifampina. En el caso de la endocarditis, lo que se indica es que se tiene que consultar con algún infectólogo sobre la resistencia local, pero un régimen general que podría servir sería la vancomicina o tamicina para cubrir el Staphylococcus aureus meticilino resistente, agregar un betalactámico como ceftriaxona o cefepime y agregar gentamicina y rifampicina solamente si tiene una válvula protésica.
En el contexto de las infecciones intraabdominales, también tenemos que diferenciar entre si es adquirida en comunidad o en el hospital. Cuando se adquiere en la comunidad, tenemos que pensar en Streptococcus entéricos gram negativos, Bacillus entéricos gram negativos aerobios y facultativos, y Escherichia coli resistente a las fluoroquinolonas. Podemos usar o una monoterapia o una terapia combinada. En la monoterapia usamos más que todo carbapenémicos, imipenem, meropenem, doripenem o piperacilina tazobactam. Y en la terapia combinada vamos a usar siempre metronidazol y podemos añadirle cefepime, ceftazidima o fluoroquinolonas, ya saben. Si la infección es asociada al hospital, hay que considerar en Streptococcus entéricos gram positivos, en Bacillus entéricos gram negativos aeróbicos y anaerobios, como las pseudomonas, Enterococcus y Staphylococcus aureus metilcilino resistente. Entonces, tocaría elegir alguna de las terapias que ya mencionamos anteriormente, sea la monoterapia o la terapia combinada, y agregar alguno de los siguientes: o un aminoglucósido, o polimixina, o betalactámicos más inhibidor de beta-lactamasas, que en este caso lo más indicado es ceftazidima avibactam o ceftolozano tazobactam. Por otro lado, si no conocemos el foco, entonces toca decidir según si tiene factores de riesgo desconocidos o conocidos para microorganismos de alta resistencia. Entonces, si no conocemos los factores de riesgo, entonces damos automáticamente vancomicina más alguno de los siguientes: en carbapenémicos de espectro extendido como meropenem y doripenem, penicilinas de espectro extendido con inhibidores de la beta-lactamasa como piperacilina tazobactam o ticarcilina clavulanato, o una cefalosporina de tercera generación o superior a la tercera generación, como la ceftriaxona, ceftazidima, cefepime y cefotaxima. Recordemos que cefepime es de cuarta y las otras son de tercera. Y acá, ay, creo que se me borró una parte, pero si sabemos cuáles son los patógenos específicos, entonces, pues vamos a dar lo que vaya a cubrir a ese microorganismo que hayamos conseguido en el cultivo. Si tiene un SARM, entonces vamos a cubrirlo con vancomicina. Y si tiene un organismo gram negativo resistente, como las pseudomonas, tenemos que usar al menos uno de los siguientes: un carbapenémico, piperacilina tazobactam o cefepime. Y considerar añadir alguno de los siguientes: o polimixina, o colistina, o un aminoglucósido. Y en caso de que tengamos un anaerobio, se puede considerar añadir metronidazol. Bueno, pero no todas las infecciones son causadas por bacterias. En cuanto a la terapia antimicótica, y esto puede ser un poco obvio, pero se sugiere utilizarla cuando empíricamente en pacientes que tengan alto riesgo de infección por hongos, mientras que sugiere evitarla en pacientes pues, que tienen el riesgo bajo. Entonces aquí en las tablas de la derecha pueden ver algunos de los factores de riesgo, por ejemplo, para sepsis por cándida, para infecciones por levaduras, y bueno. Aquí hay un montón, no los voy a leer todos. En cuanto a los virus, aunque ellos son causantes de una gran variedad de enfermedades, rara vez son la causa primaria de la sepsis. De hecho, en un estudio internacional reciente se documentaron infecciones virales en menos del 4% de los casos. Sin embargo, hay poblaciones especiales en las cuales los virus cobran más importancia, por ejemplo, en pacientes que están inmunodeprimidos, incluidos pacientes con neutropenia, eh, infección por el virus del VIH, neoplasias hematológicas, trasplantes de células madres hematopoyéticas y trasplantes de órganos sólidos. Bueno, también en pacientes que, por ejemplo, viven en zonas subtropicales o tropicales, donde hay brotes epidémicos y endémicos de infecciones zoonóticas. Eh, en estos pacientes, pues, la sospecha de una infección por un virus es más importante. Digamos que hay posiciones cambiantes sobre la terapia antiviral en pacientes críticamente enfermos y por eso no hay una recomendación en contra o a favor del uso de la terapia antiviral en pacientes con sepsis. Bueno, entonces hay otras recomendaciones claves para el manejo de la infección en pacientes con sepsis. Primero, que se recomienda usar infusiones prolongadas de beta-lactámicos como mantenimiento después de un bolo inicial, que se debe intentar implementar cualquier intervención de control de la fuente requerida tan pronto como sea médica y logísticamente posible. Esto puede, por ejemplo, ser el drenaje de un absceso, desviamiento de un tejido o la extracción de algún dispositivo que haya sido como la fuente de la infección, que se prefiere
que se prefieren cursos de antibióticos cortos sobre cursos de antibióticos largos, y que hay que hacer una evaluación diaria para poder desescalonar o modificar, o pues incluso retirar la terapia antibiótica. Eh, de acuerdo a si, por ejemplo, en los cultivos y las pruebas que se hacen, pues ya se conocen los patógenos y las susceptibilidades, o si incluso se llegara a descartar el diagnóstico de infección. Um, sí, siguiente. Bueno, entonces ahora hablemos de la ventilación. No hay evidencia suficiente para hacer una recomendación sobre el uso de objetivos conservadores de saturación de oxígeno en adultos con insuficiencia respiratoria hipoxémica inducida por sepsis. Sin embargo, pues se sabe que el uso conservador del oxígeno puede reducir la exposición a oxígeno y así el daño oxidativo pulmonar y sistémico. Eh, um, Ahora, existen intervenciones avanzadas para pacientes que tienen hipoxia grave y que requieren intensificación del apoyo ventilatorio. Esto incluye, por ejemplo, la ventilación eh, mecánica no invasiva o el oxígeno con cápsula nasal de alto flujo. Ambas terapias evitan complicaciones de la intubación y la ventilación mecánica invasiva y promueven la interacción con el paciente. La cánula nasal de alto flujo es una interfaz de suministro de oxígeno de alta concentración no invasiva que proporciona calentamiento y humidificación de las secreciones, altos flujos para adaptarse mejor a la demanda del paciente, lavado del espacio muerto nasofaringeo y un modesto efecto de presión positiva en las vías respiratorias. Permite flujos de aire de hasta 60 litros por minuto para lograr fracciones de oxígeno inspirado de hasta 95 a 100%. Se recomienda su uso por encima de la ventilación mecánica no invasiva en pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica inducida por sepsis, sobre todo porque la ventilación mecánica no invasiva tiene o puede traer complicaciones como riesgo de insuflación gástrica, aspiración, daño de la piel del rostro, volúmenes corrientes excesivos, y pues también contribuye a que sea más difícil para el paciente para alimentarse y para pronarse, que ya vamos a hablar de los beneficios de la pronación en los pacientes. Bueno, entonces, existen algunas recomendaciones en pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo. Básicamente se resumen en el concepto de la ventilación protectora. Hay tres conceptos importantes aquí. Primero, utilizar una estrategia de ventilación de volumen corriente bajo, es decir, 6 mililitros por kilogramo de peso ideal de volumen corriente, en lugar de una estrategia de volumen alto. Estas recomendaciones de volúmenes corrientes bajos también se extiende a pacientes que no tienen SDRA. Para un SDRA grave, se recomienda utilizar un objetivo de presiones de MZ no superior a 30 centímetros de agua en lugar de presiones MZ más altas. Y para también SDRA moderado a grave, se recomienda utilizar una PIB más alta en lugar de una PIB más baja. No está claro el método para seleccionar un nivel de PIB más alto. Una opción es titular la PIB según las mediciones realizadas en la cabecera del paciente, de la complianza pulmonar, de la complianza pulmonar, perdón, es con el objetivo de obtener una mejor complianza o la presión de conducción más baja, lo que va a reflejar un equilibrio favorable entre el reclutamiento pulmonar y la sobredistensión. Y la segunda opción es titular la PIB en forma ascendente, mientras el paciente recibe un volumen corriente de 6 mililitros por kilogramo de peso eh, ideal, hasta que la presión meseta en las vías respiratorias sea de 28 centímetros de agua. Una tercera opción para la titulación de la PIB es utilizar una tabla de titulación de PIB y FIO2, que titula la PIB en función pues, de la combinación de la FIO2 y la PIB necesaria para mantener una oxigenación adecuada en estos pacientes. Bueno, entonces existen muchas estrategias para tratar la hipoxemia refractaria en pacientes que tienen síndrome de estrés respiratorio agudo grave. Eh, Aumentar la presión transpulmonar temporalmente puede facilitar la apertura de los alvéolos atelectásicos para permitir el intercambio de gases, pero también podría distender excesivamente los pulmones, lo que podría provocar una lesión pulmonar inducida por respirador, y esto puede generar hipotensión transitoria. Em, la posición prona de las que les había hablado antes, pues es útil y se sugiere utilizar
por más de 12 horas diarias, porque favorece la reclutación de las regiones dorsales del pulmón y reduce la sobredistensión en las regiones ventrales. Entonces, esto va a permitir una distribución más homogénea como del estrés a lo largo del parénquima pulmonar, lo que va a disminuir el riesgo de una lesión pulmonar inducida por el ventilador. Además, la posición prona pues mejora la ventilación, la relación ventilación-perfusión al aumentar la ventilación en las zonas dorsales del pulmón, que son las más perfundidas, lo que resulta en una mejor oxigenación. Por último, hay una recomendación que para adultos con SDRA moderado a grave se sugiere utilizar puros intermitentes de bloqueadores neuromusculares en lugar de una infusión continua. Y pues, ¿cuál es el papel de los bloqueadores neuromusculares en pacientes que están con ventilación mecánica? Pues es precisamente facilitar esta ventilación mecánica, pues ellos pueden mejorar la distensibilidad de la pared torácica y prevenir cosas como la disincronía respiratoria, reducir las presiones máximas de las vías respiratorias. E incluso podrían llegar a disminuir el consumo de oxígeno y disminuir el trabajo respiratorio. Y listo. Esto fue todo. Muchas gracias por escuchar. Espero que pues hayan podido aprender algo de nuestra charla. Si tienen alguna duda, alguna aclaración o corrección, pues eh, Bienvenidos. sí. Sí, Andrés. Sí, es que yo tengo dos preguntas, o sea, genuinamente las tengo porque no he leído de esto. No sé si ustedes sepan, o sea, si cuando se inicia el manejo con un paciente hemodinámicamente comprometido con la sepsis, sí se recomiendan los 30 cc por kilos en las primeras 3 horas, pero si está hemodinámicamente comprometido, ¿se puede dar un bolo? ¿Se puede aconsejar dar un bolo antes de iniciar eso? ¿O se inicia de una vez los 30 cc kilo por las 3 horas la infusión? Uy, la verdad, que me corchas ahí, porque Es que yo también sabía que eran los 30 de kilo, pero una vez, pues en neurología, estamos hablando del paciente de meningitis y el residente ujú. dijo que un bolo, pero no sé si eso está indicado en las guías de Surviving Sepsis. Sí, o sea, yo también he oído hablar como de esos 30 cc por kilo en forma de bolo, pero la verdad, lo que encontré en la guía del Surviving Sepsis hablaba eh, de, de que se utilizaba como en ese rango de tiempo. Entonces, no sé al final como el tiempo, o sea, no sé si al final eso debería pasarse en bolo o en infusión. Y Ok, no sé. listo. Y una pregunta a ustedes, no sé si sepan algo si, digamos, una sepsis que pueda dar una coagulación intravascular diseminada, ¿se debería dar como profilaxis para evitarla con heparinas o con, sí? Porque no sé si está indicado. No he leído eso, no he leído que se indicó como profilaxis, pero no sé si de pronto hayan factores de riesgo o algo así para que se decida dar la profilaxis por si acaso. Sé Ok, que si tienen como curiosidad de algunas cositas extra pues, particulares sobre el manejo de pacientes con sepsis, hay partes de la guía de Surviving Sepsis que no mencionamos y que personalmente no revisé a detalle, pero sí sé que hablan de cosas como el manejo del riesgo tromboembólico. Entonces, al final de la guía está esa sección, por si tienen la duda, la pueden consultar. listo, gracias. Juan José. Sí, hola, Laura y Juan, y muchas gracias por la revisión, muy buena. Yo quería responder la pregunta de Andrés sobre el CID. Recordemos que igualmente en los dos tipos de CID que hay agudo y crónico, en el contexto de la sepsis, uno puede principalmente ver pacientes que tengan un CID agudo. El CID puede manifestarse con complicaciones hemorrágicas o trombóticas, pero lo ideal es no realmente tratar o usar profilaxis porque no las hay, a menos que el paciente no tenga manifestaciones. ¿Qué manifestaciones puede ver uno de un CID agudo en contexto de sepsis? Clásicamente es un paciente que empieza a hacer sangrados espontáneos, más bien como epistaxis, sangrado a través de los puntos de acceso venoso, de los catéteres centrales. Entonces la idea primero que todo es reconocer si el paciente tiene CID, que es haciendo usualmente el puntaje del ISTH, midiendo dímero D, plaquetas y el fibrinógeno. Uno solamente trata son las comorbilidades en caso de que el paciente pues empiece a hacer una complicación hemorrágica,
Es decir, un paciente que sangre y tenga menos de 10.000 plaquetas, pues un paciente que se transfunde. Paciente que tenga una anemia con compromiso hemodinámico, un paciente pues que también se va a transfusión. No se usa tampoco heparinas, realmente no se deberían, ya que pues digamos que la principal complicación pues va a ser hemorrágica. Y lo segundo es que van a escuchar de pronto que hay personas que usan entonces ácido tranexámico. El ácido tranexámico en la CID por sepsis está usualmente contraindicado porque comprometer la vía fibrinolítica les va solamente a exacerbar las complicaciones hemorrágicas. Mm, es una cosa muy diferente al contexto obstétrico, ¿no? Ustedes van a ver que, por ejemplo, los códigos rojos en la sepsis obstétrica con CID sí se podría considerar el uso de ácido tranexámico. Y ya para terminar, lo último es la reposición de fibrinógeno. Uno repone fibrinógeno cuando usualmente tú tienes valores por debajo de 100 miligramos, ¿listo? De resto no hay otra indicación para reponer fibrinógeno en los pacientes. No sé si queda de pronto más claro esa parte, como para concluir de que no hay profilaxis, realmente se identifica y se tratan las complicaciones en caso de que se manifiesten o tengas un valor paraclínico con indicación de transfusión. Ok, listo, gracias. Listo, no va a ti. Muy buena pregunta. Si no hay más dudas o cualquier cosa que quieran aportar, creo que podríamos dar por terminado. No, muchas gracias nuevamente a ustedes también por la revisión, me pareció muy completa, muy buena. Hablaron de muchas cosas. Y pues nada, la verdad, pues muy bien. Si no hay más preguntas, pues también podríamos pues terminar la revisión. Listo, súper. Entonces que estén muy bien, que tengan todos buena noche. Chao, que estén bien. Hasta luego. Gracias a todos por conectarse.